descender. Y queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Qué alegría tenerlos acá. También vamos a invitar a los jóvenes a que pasen a su respectiva clase. Por favor, todos los jóvenes de 12 a 20 años pueden pasar a su respectiva clase. Y queremos darle también la bienvenida. Hay unos hermanos que nos están visitando. Es el hermano Marvin y la hermana Norma. ¿Dónde está el hermano Marvin y la hermana Norma? Allá atrás. Bienvenidos, hermano Marvin y hermana Norma. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, queremos invitarles. Yo sé que los jóvenes se van, pero véngase más para adelante. No se quede ahí atrás. Véngase aquí adelante, por favor. Y aquí hay espacio para que se pueda acomodar. Vamos a... Aleluya. No sé si soy yo, pero creo que el micrófono no lo escucho bien. Bueno. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar acá y que nos permite exponer su palabra. Amado Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa, de venir delante de ti, poder adorarte, poder alabarte, poder bendecirte y poder estar en tu presencia. Señor, queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu auxilio, que venga ese rocío sobre nuestros corazones y que tu palabra, Señor, pueda caer, Señor, en buena tierra y que dé fruto al 100%. Señor, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que la Biblia dice que todo lo que Dios hizo era bueno. No sé si me pueden quitar los ventiladores, por favor, aquellos que están allá, para apagarlos, por favor. Eso debería apagarse. Sí, porque hace mucho ruido. Entonces la Biblia dice que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Amén, hermanos. Entonces, si eso dice la Biblia, entonces esto quiere decir que si algo ya no es así o no se ve así, esto no es culpa de Dios, sino únicamente es responsabilidad del hombre, porque al hombre le entregaron la tierra de una manera hermosa, la arruinó y el Señor la volvió a restaurar nuevamente. O sea que cuando hay algo que llega a una anormalidad, lo que no es normal, esto no se dio solo así, sino en algún momento comenzó a haber un cambio hasta llegar a de algo normal, algo precioso, a volverse una anormalidad. En algún momento cambió la condición de esto. Por ejemplo, ¿qué pasa con lugares que eran un paraíso? Eran hermosos, eran preciosos. Desde cualquier ángulo donde uno los viera, wow, qué bonito, qué precioso. Y si hablamos de la vida de un hijo de Dios, o hablamos de la vida de una hija de Dios, o hablamos de un matrimonio, o hablamos de una familia. Imagínense que buscaban al Señor, que se encontraban con el Señor, que todos le servían al Señor, y de repente vemos que esa familia ya no le sirve. Algo pasó, algo sucedió. Y definitivamente esto no sucede de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, podemos ver un lugar desierto que puede llegar a una condición de que comienza a escasear el agua, y al escasear el agua, pues va a entrar en una condición ya no de paraíso. Y imagínense que hasta la misma tierra, cuando percibe que ya no hay agua. Ahora, esto solo sucede en el lugar donde había agua. Comienza a verse cómo la tierra comienza a rajarse, a quebrarse, como quien dice, está sufriendo. Está sufriendo, ¿por qué? Porque la tierra no era esa su condición, no era la condición que tenía al principio, sino que algo sucedió y esa agua no se quedó, esa tierra no se quedó sin agua
de un solo día, sino que fue un proceso que llegó a esa condición. Ahora, fíjese. Entonces la pregunta aquí es, un lugar pudo haber sido un paraíso, pero la falta o la escasez o la insuficiencia de agua lo pudo llevar a convertirse en un sequedal completo, o sea inclusive un lugar que ahora se desconoce. No, pero mire, eso es como, ¿se recuerdan al ciego? ¿Qué decía la gente? Él decía, él es. ¿O no decían eso? Que ellos lo conocían, pero ahora lo conocieran viendo. Y entonces la gente decía, él es. Y ahí chismoseando, él es. No, él es. Pero no, es que pues estaba ciego. Y entonces, ¿qué dice él mismo? Yo soy, dice él. O sea que en el caso de él había una condición fatal, una condición precaria, y Dios le cambió a su condición. Y ahora la gente misma no lo reconocía. Pero también vemos lo mismo cuando ha tenido una condición hermosa. Y por ejemplo, si uno ve a una persona que, por ejemplo, que tenía sus ojitos, todo, y de repente uno lo ve sin ojos, pues hasta ni lo reconoce porque dice, no, él no es, o ella no es. Entonces el asunto es que cuando hay una insuficiencia de agua, una falta de agua, ese lugar se convierte en un lugar desconocido, un lugar que no conocemos, que decimos, es que no puede ser, no puede ser si ese no es el lugar. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana, y perdón que he estado trayendo, es que tengo varios temas en el tintero, pero hoy sentí en mi corazón compartir esto. Ahora, Dios es el Dios de la transformación. Dios es el Dios que tiene el poder de transformar cualquier condición por muy precaria. O sea, ese es el Dios que nosotros tenemos. El Señor nos puede convertir de un desierto a un paraíso nuevamente. Pero también una disciplina sería lo contrario. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Entonces hay un poder de transformación, y entonces un lugar en un estado y condición de sequedad, o sea, de sequía completa, vuelva nuevamente a su estado original, convirtiéndose, como lo puede ver aquí en su pantalla, convirtiéndose nuevamente en un paraíso con aguas abundantes y permanentes. Esto es posible solo en Dios. El hombre no puede hacer eso, la mujer no puede hacer eso. Por eso es que no tiene que ver con que papá quiera, mamá quiera, con que el esposo quiera, la esposa quiera, no. Tiene que venir de Dios. Por eso es que toda restauración de una familia, toda restauración de un hombre, de una mujer, no puede darse en el ámbito de yo me voy a proponer hacer eso. No, si no viene de Dios la gracia, es imposible. Entonces, pensando en esto, porque va a haber una cita que quiero hablar con usted, que de hecho por ahí me habló el Señor. El Señor transforma, ese es el tema. El Señor transforma sequedales en manantiales. Pues, ¿cómo es posible esto? Porque el sequedal es una normalidad, especialmente, pues no estoy hablando del desierto, porque el desierto siempre fue desierto. El sequedal es el lugar que está seco, pero no era seco, no era su condición original esa, sino que se transformó en un sequedal, en un lugar seco. Y el problema es que los lugares secos son los lugares que los demonios buscan. Son los lugares, se recuerda que dice la Biblia que el demonio que salió de una casa se fue buscando lugares secos, lugares desiertos, y cuando no encontró, volvió nuevamente al lugar y lo encontró seco. Y la Biblia dice que esto fue lo que pasó. Entonces, un sequedal es un terreno muy seco, o sea, más allá de lo normal, a tal grado que llegó hasta quebrarse. Es una falta de líquido o de humedad, una carencia de esto. Si se puede
le puede figurar de esta manera: es una falta de amabilidad o cariño en el trato o comportamiento. Y eso lo decimos, ¿verdad? Es que ese hermano es muy seco para hablar. ¿Qué estamos diciendo? No tiene trato, no tiene una manera amable de dirigirse, ¿va? Entonces también lo vemos. Entonces, déjeme enseñarle una escritura para que veamos esto, porque luego quisiera comenzar a hablar de esto. Por ejemplo, lo dice aquí en Isaías capítulo 41, versículo 17 al 20. Dice: los pobres y los necesitados buscan agua. Se recuerda que hay un versículo en la Biblia, especialmente se le llama el Sermón del Monte, donde la Biblia habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no es que la gente sea, que no puede ni hablar. No, se refiere a aquellas personas que reconocen su necesidad espiritual y buscan la fuente, buscan el lugar donde saciarse. Como decía David: como el ciervo jadea, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que haya una necesidad. Entonces aquí vemos, en este caso, la necesidad, y vemos, dice: los pobres y los necesitados buscan agua. O sea que lo que tenemos que hacer, la parte que nos corresponde, si hay un sequedal, es buscar agua. Y el agua es su presencia, el agua es su palabra, el agua es muchas cosas. Pero no la encuentran. Ellos la buscan, pero no la encuentran. Y entonces la promesa del Señor es, y entonces ¿qué pasa si no encuentran agua? Y si no hay agua, se les ha secado la lengua. Y si se les secó la lengua, dejan de hablar el lenguaje espiritual. Por eso es que una persona que se aparta del Señor comienza a hablar en doble sentido, comienza a decir cosas que ya no decía, comienza a usar su lengua para cosas incorrectas, pero es una falta de agua en la lengua. O sea que cuando hay falta de agua en la lengua, entonces la lengua se reseca, y si se reseca no puede hablar, y si no puede hablar, ya no puede hablar el lenguaje espiritual. Pero aquí dice el Señor en su promesa: pero yo, el Señor, le responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Ahora, note esto, pero ¿qué hay? Hay una necesidad de agua. O sea que el hombre o la mujer o la tierra tienen una necesidad de agua. Y entonces el Señor dice: yo les voy a responder, yo no los voy a abandonar. Haré brotar ríos. Y miren lo que dice en ese lugar: haré brotar ríos en las áridas cumbres. Áridas es que está seco también. Y manantiales entre los valles. Y aquí está el versículo lo que yo he estado hablando: transformaré el desierto en estanques de agua y la sequedad en manantiales. Y el tema de eso es lo que dice. Ahora, fíjese qué tremendo. Esto es posible solamente en Dios. No hay otra manera. Ahora, cuando vamos al siguiente versículo: plantaré en el desierto cedros, acacia. O sea que ya cuando el lugar está nuevamente con agua, entonces ahora dice el Señor: en ese lugar plantaré cedros, acacias, mirtos, olivos. En áridas tierras plantaré cipreses junto a pinos y abetos. O sea, otro tipo de árboles. En otras palabras, se va a volver un lugar de árboles, un lugar hermoso. Versículo 20: para que la gente vea y sepa y considere y entienda. O sea que se reconoce que la gloria de Dios está en un lugar y que la mano del Señor ha hecho esto, que el Señor de Israel lo ha creado. O sea que Dios puede transformar un lugar de sequedal. Sequedales es lugar que está seco, que está árido, que ha perdido el agua, que ha perdido lo más importante. Mire, hermanos, es tan importante el agua, hablando de la palabra, si lo queremos ver, o de su presencia, que lo hemos hablado varias veces. Por ejemplo, la tierra tiene 70% de agua. Eso da a entender que es lo que la tierra necesita. Y cuando vamos al hombre, vemos que el hombre, 70% de él es agua. O
sea que esto es tremendo, hermano. Entonces, la Biblia nos habla de muchas maneras y yo quiero con usted hablar algo. Por ejemplo, podemos ver que de todas las palabras bíblicas podríamos ver por lo menos, así lo veo yo, 5 significados de una palabra. ¿Cómo? Por ejemplo, agarramos la palabra secular, sequedal, y lo interpretamos y nos va a dar un significado que significa en el diccionario secular es una tierra seca. Pero también agarramos un diccionario bíblico y el diccionario bíblico nos dice que eso es lo que significa una palabra. Entonces aquí tenemos 1. 2, el concepto de su valor en gematría. Por ejemplo, cada palabra del hebreo, del griego, del latín, usted sabe que cada palabra tiene un significado, pero también tiene un valor. Y al sumar las letras de cada palabra nos da un mensaje también. O sea que es otra manera de ver el significado de algo, que de hecho lo hemos visto en algunas ocasiones. También vemos cuántas veces aparece la palabra en toda la Biblia, porque eso nos da un significado. Cuántas veces aparece una palabra, cuántos capítulos tiene, o eso nos da un significado. Por eso es que de ahí sacamos que el 5 es gracia, que el 3 es rebelión, el 10 es totalidad, el 1 es unidad, y ahí es donde sacamos todo eso. Y también tenemos, por ejemplo, el significado descrito por la misma Biblia, porque hay cosas que la Biblia describe, o sea que nos da la palabra, pero a la vez nos dice qué significan. Pero el asunto es que cuando nos dice qué significan, no necesariamente es lo que aparece en los diccionarios. Y esto es lo impresionante, por eso es que hay una riqueza en la escritura, que nosotros no podemos basarnos solo en un versículo o en un diccionario, sino tenemos que ir a varios puntos. Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, y esta es la primera vez, por ejemplo, hay varias palabras que hablan de algo que está seco en hebreo, pero yo quiero tratar solamente 2. Por ejemplo, en Números capítulo 6, versículo 3, en la versión de las Américas, esta es la primera vez que aparece esta palabra que aparece ahí, que es Yabesh. Dice, en este caso le están hablando de alguien que tiene que dedicarse al Señor. Dice, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Y esta palabra secas es la palabra Yadesh, que es la palabra 3 hebreo, en el Strong es el hebreo 3002, Yadesh. Ahora, lo que podemos ver aquí es 2 tipos de uva. Una que es fresca. ¿Qué significa? Que tienen jugo, ¿sí o no? Que tienen jugo. Y las secas, se les secó el jugo. Y se nota la diferencia entre una uva fresca o una uva seca. Y claro, en la Biblia se puede identificar también lo nuevo y lo viejo. Pero lo que voy yo es que la diferencia entre ambas es que a una ya no tiene jugo. Y se nota la diferencia porque la belleza de una con la otra es muy distinta, aunque se pueden utilizar también. Entonces, cuando examinamos los versículos bíblicos, el significado que le da la Biblia a un lugar seco, a un lugar sin agua, de verdad, hermanos, es tan revelador. Y cuando la Biblia habla de algo seco, la Biblia nos da detalles de a qué se refiere. Pastor, pues usted ha explicado que no tiene agua. Sí, pero la Biblia, por eso digo, por eso es importante ir a los diccionarios, ir a los versículos, a dónde aparece y cómo lo usa la Biblia, porque nos da una interpretación completamente, inclusive a veces ni siquiera nos imaginamos que la Biblia lo vaya a utilizar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de alguien seco, por favor, no me estoy refiriendo a alguien delgado, porque nosotros usamos la palabra seco. Ese está seco. Pero no estamos hablando de que está bien delgadito, sino, bueno, decimos que está delgado. No es a eso. Entonces, mire cómo lo dice la Biblia en Números, capítulo número 1, versículo 5 al 6. Y este es el pueblo de Israel hablándole a Dios. Perdón, la actitud que tenían en el desierto. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto
de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero el versículo 6 fue el que me dejó a mí impresionado. Pero ahora no tenemos apetito. Pero esta palabra no tenemos apetito es la palabra Yadesh, Yabesh. O sea que esta palabra seco es no tener apetito. O sea que no tener apetito por la palabra, bíblicamente, es estar seco. Ahora, hermanos, que cuando ya vemos eso, es no tener hambre por la palabra, es estar seco. Esa es la perspectiva bíblica. Ahora, fíjese, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y usted sabe que esta actitud es una actitud de desprecio. La nota de en la Biblia de las Américas hay una nota en esa palabra, no tenemos apetito, es nuestra alma está seca. Ahora fíjese, bíblicamente podemos ver aquí algo importante, hermano, porque recuérdese, ellos estaban vivos, ellos estaban comiendo, ellos estaban caminando, pero pasa algo curioso. Ellos no podían ser fieles al Señor. Esto lo sabemos, hermanos. Solo tenemos que ver el libro de Éxodo, el libro de Números, de Deuteronomio, y lo podemos ver. Ellos no podían ser fieles al Señor. Ellos les costaba mucho obedecer. Es más, la actitud era más de desobediencia. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que había desobediencia y no había fidelidad? Pero la Biblia habla, por ejemplo, que el Señor fue un padre responsable con ellos. Pero fíjese, pero como no recibían el pan con la actitud correcta, el maná del cielo solo hizo algunas de las funciones que tiene. Y esto me pone a mí en qué pensar. Porque eso significa que cuando no tenemos una actitud correcta para recibir el maná, cumple algunas funciones porque Él es un padre responsable, pero no todas. No todas. Porque es importante con qué actitud le recibimos. Entonces déjenme darle un ejemplo. Déjenme darle un ejemplo de un padre responsable. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto. Miren qué tremendo. ¿No se han gastado los vestidos sobre vosotros? ¿Y no se han gastado las sandalias en vuestro pie? Y en otro pasaje dice, y no se han hinchado sus pies. Pero note, comía, y esto era a causa del maná que comían. Sus vestidos crecieron juntamente con ellos. Sé que un niño creció, porque hermano, fueron 40 años, algunos entraron niños, llegaron a ser jóvenes, y posiblemente hasta se casaron en el desierto. Y sus vestiduras crecieron con ellos, así dice la Biblia. Y no se envejecieron. Ahí nada de que era Columbia o era que otras, las mejores marcas que hay. No. Era, hermano amado, el maná que producía eso. Sus pies no se hinchaban para caminar en el desierto. Caminaban mucho. Y sus sandalias no tuvieron que comprar. Yo creo que ahí se cansaron de ver las mismas, pero no tanto que estaban desgastadas. Pero entonces, ¿cómo es posible que el maná cumplía estas funciones, pero ellos seguían siendo infieles? Ellos seguían siendo desobedientes. Ellos se querían desviar y volver. Porque cuando el maná se recibe con una actitud incorrecta, que lo que hay es que no cumple todas las funciones. Pero no por Dios, sino por ellos. Mire qué dice aquí, Nehemías 9:21. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. O sea, en otras palabras, él como padre responsable no dejó de proveer. La Biblia dice que esos 40 años él estuvo disgustado con ellos.
Y él fue un padre. Mire, hermano, es como un hijo o una hija en casa. A veces son rebeldes, pero no dejamos de darles el pan, ¿o sí? No dejamos de darles el techo, ¿o sí? No. Pero es más, hasta pueden terminar teniendo una carrera prominente, pero no estamos agradados con ellos. Porque sí, es cierto que tienen comida, tienen carro, tienen auto, tienen todo lo que quieran, pero no estamos agradados. Entonces vemos que como su actitud no fue correcta hacia Dios, Dios hizo la parte que hace un padre responsable. Hermano, ahora entiendo algunas cosas que no las había entendido. Porque la pregunta era, ¿por qué a los que no eran fieles no les permitió que su ropa se rejuveneciera o permitió que sus pies se hincharan? No. Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él es fiel a la palabra, Él es fiel al compromiso que toma. Pero eso no significa que ellos puedan tener algunas actitudes que necesitaban. Entonces Dios hizo la parte que le correspondía como padre responsable. Pero la fidelidad, la obediencia, un corazón agradecido con Dios, no lo tuvieron. A excepción de algunas personas. O sea que esto me pone a mí en qué pensar, hermano. Porque podría haber un pueblo recibiendo la palabra y manteniéndose, porque Dios es responsable y mantiene las vestiduras, mantiene los pies que no se hinchen, las sandalias, y por decirlo así, y los sustenta para el crecimiento. Pero no logran ser fieles, no se logran mantener, terminan desagradando a Dios. Terminan desobedeciendo, caen y se levantan y no se mantiene una fidelidad porque no hubo una buena actitud. No lo tuvieron porque el maná de todas sus funciones solo hizo algunas. O sea que la responsabilidad de Dios quedó plasmada por lo que Él hizo. En cambio, en aquellos que recibieron el maná del cielo, con la actitud correcta, sus vestiduras y sus sandalias nunca se desgastaron, igual que ellos, y mantuvieron un corazón fiel y obediente al Señor. Hermano, esto es lo tremendo, hermano. O sea que el maná del cielo, que debería de ser un padre responsable, no dejaron de recibirlo. Pero en aquellos hombres que tuvieron una actitud correcta hacia Dios, hermano, entonces que no menospreciaron el maná, que no menospreciaron la roca, hermanos, lo que hizo el Señor es que a ellos los llevó a un nivel para poderlo agradar, para poder honrarlo, para poder mantenerse fiel. Y esto es importante porque entonces no es solo de ser alimentados por la palabra y de ser obedientes, y de beber, sino necesitamos la actitud. Porque si no, pasará el tiempo y nuestras vestiduras permanecemos años en una congregación, pero no hay fidelidad. Permanecemos años en una congregación, pero no somos estables. Cualquier cosa nos mueve, cualquier sentimiento. Por ejemplo, imagínense, sus vestiduras rejuvenecidas, sus sandalias, y anhelando lo del mundo, anhelando lo que quedó atrás, lo que el Señor les dijo, no quiero que vuelvan por ese lado, pero lo anhelaban. Esos anhelos no se quitaron. ¿Pero qué pasó? Porque ellos no quisieron, porque tuvieron una mala actitud. Por eso el Señor los hizo padecer hambre, para cambiarles de dieta, y que esta nueva dieta no solo cambiara sus vestiduras, no solo les arreglara sus pies, sino también les diera un corazón fiel al Señor. Y aquí vemos, por ejemplo, porque no es el único, son varios hombres que se mantuvieron fieles. Sin embargo, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la tierra que le corresponde. Y él mismo dice, si le obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios hace, ellos serán pan comido, porque él comía del pan del cielo. Entonces, cuando, hermanos amados, vemos acá que así como este hombre, varios hombres se mantuvieron fieles.
y se mantuvieron con un corazón agradecidos. ¿Y qué pasó? El hombre se sentía de 85 años como que fuera un hombre de 40. Y eso quería Dios también para todos ellos. Pero la actitud de ellos no fue la misma. Por eso es que aunque algunos llegaron con vestiduras nuevas y zapatos nuevos, habían envejecido en su corazón. Había una vejez espiritual. Entonces, cuando hay aguas abundantes, se ve muy bien el camino a seguir. Ahora, fíjese, porque esa es otra pregunta que uno se hace. Déjenme ver si esto lo tengo acá, pero no sé si lo puse. Ok, ahorita se lo voy a mencionar. Cuando hay aguas abundantes se ve muy bien el camino a seguir, y el mismo será un camino de santidad. Mire cómo lo dice Isaías. El lugar seco se convertirá en estanque. Mire lo que dice. Y el sequedal en lugar de manantiales de agua. La guarida de los chacales, aunque sea un lugar así, hermano, donde ellos se refugiaban, donde no era el lugar correcto, será un lugar de cañas y de juncos. Versículo 8. Y habrá ahí calzada. O sea que en el lugar donde Dios convierte de un lugar de sequedal, un lugar seco, en un lugar de manantiales, dice, y ahí habrá calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. O sea que lo que hace, hermanos amados, cuando el Señor convierte el sequedal en aguas abundantes, en manantiales, es que comienza a haber una actitud en mi manera de caminar, comienza a haber un camino de santidad, comienzo a guardarme para el Señor, comienzo a apartarme para el Señor, comienzo a hacer las cosas de manera distinta. Y dice aquí la parte 2, no pasará por ahí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos, o sea, Dios mismo. El que ande por ese camino, mire que dice, hermano, por torpe que sea, no se extraviará. Tremendo, hermano. Entonces aquí, déjeme hacerle una pregunta, porque le voy a mostrar de lo que le quería hablar ahorita. ¿Por qué ellos? Estoy hablando de la gente que salió de Egipto. ¿Por qué ellos desfallecían por falta de agua si la roca nunca los abandonó? La Biblia es bien clara. Déjeme ver el versículo. Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Pero ¿cómo es que hambrientos y sedientos? Si nunca les faltó el maná, si nunca faltó, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la roca que era Cristo lo seguía. O sea que nunca faltó el agua y nunca faltó el maná. Y entonces, ¿por qué su alma desfallecía y estaban hambrientos y sedientos? Porque como no tuvieron una buena actitud, tuvieron hambre de cosas incorrectas, tuvieron sed de cosas incorrectas. Es lo que le estaba diciendo. Aunque sus vestiduras, hermano, cambiaron, ellos comieron el maná por 40 años, bebieron de la roca, porque así lo dice la Biblia, que bebieron de la roca y sus vestiduras fueron transformadas, fueron rejuvenecidas, y sus sandalias y sus pies nunca se hincharon, pero no lograron ser fieles. Y como no había fidelidad, y como no había sinceridad en sus corazones, entonces ¿qué pasó? Desfallecían el alma en ellos. Y eso fue lo que pasó con Israel. Cuando se enfrentaron a los enemigos que había en Canaán, querían regresar atrás. En cambio, aquellos que tuvieron una buena actitud se mantuvieron fieles, hermano. Y Dios les prometió que la tierra que habían pisado se las iba a dar. Por eso le digo que podemos estar bebiendo de la roca, podemos estar comiendo del maná, pero si no tenemos una buena actitud, podemos mantenernos, porque Él siempre es un Padre responsable. Él nunca va a faltar a su palabra. Yo te sostendré. Pero la pregunta es, ¿por qué no logramos ser fieles? ¿Por qué no nos mantenemos fieles al Señor? Porque es, hermano amado, que otras cosas nos distraen y nos atraen, y tenemos serios problemas con eso. Porque vemos aquí dos tipos de grupos: los que sus vestiduras
desfallecían, perdón, se renovaban y sus sandalias nunca se perdían, pero se quedaron tirados algunos y algunos terminaron Dios mismo matándolos. Pero nunca dejó de proveerles. Y aquellos que, hermanos, sus vestiduras se rejuvenecían, sus sandalias también, pero se mantuvieron fieles en todo el camino y nunca se envejecieron, nunca hicieron responsable a Dios. Y llegaron y la tierra que el Señor les prometió se las dio. Tremendo, hermano. Esto nos da una enseñanza tremenda, hermano. Y entonces cuando le digo todo esto, el Señor me lo permitía ver. Y entendí entonces, porque yo me hacía la pregunta, pero ¿cómo es posible que sus vestiduras se renovaban, sus sandalias también, y más sin embargo quedaron tirados en el desierto? Por la actitud hacia la palabra, porque tenían un menosprecio hacia el agua. O sea que una falta de apetito de la palabra, bíblicamente, eso significa estar seco. Ahora, ¿a qué grado está? ¿Se convirtió en sequedal? No lo sé. Entonces, viendo esto, entonces ahora he estado viendo el concepto secular de la, de la palabra sequedal o seco. El concepto de su valor en gematría no lo he visto. ¿Cuántas veces aparece la palabra en toda la Biblia? Pues he visto algunas, porque son varias. El significado descrito por la misma Biblia, le acabo de mostrar que la sequedad la habla como falta de apetito. Y así hay varias cosas que aparecen. Pero quisiera ver así rápidamente el significado de los diccionarios de palabras hebreas, porque esta nos da otra perspectiva. Es que mire, es tan rica la palabra, es tan profunda, hay tantas cosas que necesitamos aprender ahí. Y por eso le decía, y todo surgió por el capítulo 37 de Ezequiel, y ojalá que el Señor me permita llegar ahí, porque de eso es que quiero comentarle, pero primero quería hablar de esto. Entonces, por ejemplo, la palabra que cuando la Biblia habla a Ezequiel que mirara esos huesos, él le dice que están secos, y esta es la palabra Yadesh. Pero esta viene de otra que es la palabra hebrea 3001 o 3001. Entonces esta palabra es Yadesh, seco. Aparece 9, dice hermano que aparece 9 veces. O sea que lo contrario, 9 es el fruto, pero lo contrario, cuando se seca es como la pasa hermosa y fresca, y la pasa seca. Se volvió un fruto, pero un fruto no deseable, no para comer, porque le faltó lo que le faltó. Y fíjese hermanos que hasta eso hacen en los supermercados. Yo no sé si ha visto, pero ¿por qué cree usted que a las verduras y a todas esas cosas hay como una pringuita de agua que les cae? ¿Sí lo ha visto? Para que se vean frescas. Pero quítele esa pringuita de agua y va a ver cómo está. Pero es para que se vean frescas, porque usted no va a comprar algo que se ve ya todo, ¿no? Algo fresco. Entonces, fíjese, mire, esta palabra viene de esta palabra que también se menciona igual, Yadesh. La primera aparece 9 veces y esta aparece 59 veces. Esta otra palabra, Yadesh. Pero mire, ¿qué significa? Estar avergonzado. O sea, una palabra que alguien que está avergonzado, bíblicamente, es alguien que está seco. Estoy hablando si no arregla ese problema, ¿eh? No estoy hablando que pecó y que se avergonzó delante de Dios y le pidió perdón y arregló el problema. Entonces la culpa de esa vergüenza el Señor se la quita. Pero si no se quita esa culpa y la vergüenza permanece, entonces eso lo va a secar. La vergüenza seca. También mire, una persona que está confuso o desilusionado se va a secar, porque esto es lo que significa la palabra secar bíblicamente con los diccionarios de las palabras hebreas. Una persona que está confusa o está desilusionada. También como alguien que se siente fracasado o está fracasando. Secarse como el agua o marchitarse también puede ser secarse,
porque ya no tiene agua, o marchitarse, porque también es como la hierba que se quedó. Marchítase la hierba, sécase la flor, dice la Biblia. Avergonzar, mire qué tremendo, destruir, extinguir, marchitar, secar. Y esta es la palabra, hermano. Pero va a haber, porque aquí le quiero enseñar algunas cosas, porque este es un diccionario. Ese es el diccionario Strong. Eso, lo que le mostré ahorita es el diccionario Strong, pero usted sabe que hay varios diccionarios que dan diferentes acepciones. Por ejemplo, al seguir examinando los diferentes diccionarios bíblicos de palabras hebreas y griegas, es impresionante lo que ahí nos describe. Por ejemplo, lo que le acabo de mencionar está acá. Este es, si ve la parte de arriba, aquí le puse el diccionario. Ese es el diccionario Strong. Esto es lo que aparece en el diccionario Strong. Es lo que le acabo de mostrar ahorita. Pero miren, hermano. Vamos a ver si. Mire. Ese es el diccionario de idiomas bíblicos del hebreo del Antiguo Testamento. Secarse, estar seco, estar marchito, estar arrugado. Por eso es que habla la pasa está arrugada. Estar en el estado de relativamente poca o ninguna humedad. O sea que la humedad está desapareciendo. Hacer que se marchite o secarse. Pero mire este otro, hermano, que esto fue, ayer lo estaba hablando en la doctrina. Y este es el mismo diccionario que estoy hablando. Diccionario de idiomas bíblicos, de la misma palabra. Una persona seca es alguien que se ha paralizado. Es como un miembro del cuerpo que dejó de hacer lo que estaba haciendo. Por eso es que, o sea, se puede marchitar a alguien por falta de agua, pero también se puede marchitar por dejar de hacer lo que se le fue delegado a hacer. Entonces, mire, esto está en los diccionarios. Formalmente marchito, o sea, estar en un estado de un miembro del cuerpo que no responde a las funciones motoras del cerebro. O sea que el cerebro dice, hermano, Dios lo delegó para esto. Esa es su función. Y el miembro dice, no, yo me quedo así. Me siento, no hago nada. Es que no fuiste hecho para no hacer nada. Sí, pero es que no quiero. Entonces se va a paralizar y se va a secar, aunque esté comiendo del cuerpo. Hermanos, es que esto está más serio de lo que nosotros nos imaginamos. O sea que lo que Dios nos ha dado no lo podemos dejar de hacer, porque si lo dejamos de hacer, lo que va a pasar es que puede darse un marchitar de una manera paulatina, porque los llamamientos y los dones son irrevocables. Esto me impresionó, hermano. Esto me impresionó mucho, hermano. Mucho. Dijo, Padre Santo, ¿cómo pues puede ser posible que una persona que Dios lo llamó, que es su del? Porque ¿cómo sabe uno que es un don? ¿Cómo sabe uno que es algo que Dios le dio? Porque los dones no son solo de profecía, ni de lenguas, ni de discernimiento. Esos son algunos dones. Pero hay otros dones como por ejemplo de ayuda, de servicio, de administrar, de dirigir, de dar, de generosidad, de exhortar. Hay otra cantidad de dones. Son dones y están al mismo nivel de los otros dones. Cuando uno ejerce su don, hay deleite. Pueden terminar cansado, pero hay deleite. Mire, déjeme darle un ejemplo. A veces mi esposa me ha dicho, mi amor, no comiste, sería bueno que fueras a comer, pero necesito atender a alguien. Y hermano, a veces me he ido muy tarde de acá, pero no es una carga, es un deleite poder servirle al Señor. Si estoy en lo que no es, yo quiero terminar, en vez de tardarme una hora, quisiera tardar en media hora, darle el mensaje. Y hermanos, hagamos menos cultos, para que quedemos un culto a la semana. Pero cuando es un deleite es diferente, es totalmente diferente. Entonces, Padre Santo, que Dios nos guarde, hermano. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado?
¿Cuál es el llamado que el Señor te ha dado? ¿Por qué no lo quieres ejercer? Porque si dejas de ejercerlo, si no respondes a las funciones motoras del cerebro, de lo que la cabeza, de lo que se necesita, que el cuerpo necesita, lo que puede venir es un paralizar. Y esto bíblicamente la Biblia le llama secarse. Padre Santo. Mire esa otra palabra. Mire, es el mismo diccionario de idiomas bíblicos hebreos. Irse. O sea que apartarse de lo que debe. Entonces formalmente marchito, o sea, hacer que un estado no exista más como una extensión del secamiento de un objeto. O sea que yo decido no hacer más lo que estaba haciendo. Estoy decidiendo irme. Y comienza un estado de secamiento para esa área. Hermano, tremendo, tremendo, que el Señor nos ayude. O sea que no podemos dejar de hacerlo. También dice que cuando se usa el verbo, dice, este es otro diccionario, el diccionario Lexham, es volverse total o completamente seco. Entonces logramos ver que el problema de secarse por falta de agua es un problema, y ahorita se lo quiero mostrar, en el ámbito espiritual. Todo se da en el ámbito espiritual. Y si esto no se resuelve, estoy hablando del problema espiritual, se puede estar comiendo el maná, pero no va a ser todo aquello de lo que fue diseñado. Por eso podemos ver al grupo que estaba en el desierto. ¿Y por qué digo que es espiritual? Porque el derramamiento de agua tiene que ver con su espíritu. Por eso dice que el agua descenderá. Dice, mis palabras. Y la Biblia dice, por ejemplo, el Señor Jesús dice que las palabras de Él son espirituales. Mis palabras serán como el rocío, mis razonamientos, mis dichos como la llovizna, como la lluvia. O sea que la lluvia es sinónimo de lo que sale de la boca de Dios. Entonces, por ejemplo, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Hermano, qué tremendo. Río sobre la tierra seca. Y luego viene y dice, mi espíritu derramaré. O sea que como que da la misma idea, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia. O sea que si Él derrama agua sobre nosotros, ahora mire lo que dice, hermano, y me activa. Se recuerda, por ejemplo, en Joel, la Biblia dice que Dios fue el que despertó el espíritu de Zorobabel. Él fue el que despertó el espíritu de Josadac. Él lo despertó y ellos se activaron nuevamente, y cuando se activaron ellos, se activaron sus familias. Entonces aquí es que si el Señor derrama su agua sobre mi sequedal, o las áreas que podrían estar secas, porque en algunas puede haber agua, pero en otras están secas, como pasa por ejemplo en un lugar cuando se va secando, hay áreas que quedan con agua y otras que había agua pero ya no lo hay. Entonces, si dejo que el Señor traiga la lluvia sobre mi sequedal o sobre mi tierra seca, lo que va a pasar es que el Espíritu se va a derramar sobre mi descendencia. En otras palabras, los que me siguen, aquellos que van detrás de mí, hermano, van a tener su Espíritu derramándose sobre ellos, y entonces se va a convertir en bendición sobre esos renuevos, porque al estar el agua derramándose, al estar lo espiritual derramándose sobre nuestros hijos, definitivamente eso se va a convertir en una bendición para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, si son renuevos, siempre van a estar verdes, siempre van a estar florecientes, van a ser como plantío en la casa del Señor, que van a rejuvenecerse, van a crecer, pero esa juventud no va a ser una juventud amargada, sino una juventud hermosa, una juventud de hombres y mujeres que se consagren al Señor, que vivan en santidad al Señor, como aquellos hombres, hermanos, que estaban en Babilonia, que decidieron no contaminarse, hermanos, no porque no tenían la posibilidad de hacerlo, sino porque Dios puso de esta agua de su espíritu sobre ellos, sobre esa descendencia, y entonces se volvió una bendición para esos renuevos. ¿Y qué pasa? Y brotarán entre la hierba. Tremendo, hermano.
como los sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, mire qué pasa, hermano, con nuestros descendientes. Yo soy de Jehová, tienen identidad. O sea que cuando papá y mamá se dejan que las aguas vayan a ellos, el Espíritu del Señor viene, y estos hijos lo que va a pasar es que se van a mantener jóvenes y ellos van a tener una identidad de quiénes son. Yo soy de Jehová. Otro se pondrá por nombre Jacob. Mire qué tremendo, hermano. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se le aplicará con el nombre de Israel. Wow, qué tremendo, hermano. Entonces déjenme ver esta escritura, porque aquí es donde, mire tanto que me tardé para llegar acá. Pero padre, llevo 46 minutos, no se preocupen, voy bien, voy bien. Yo quiero ver que la parte es la parte espiritual. O sea que ellos, él es padre responsable. Ellos espiritualmente no estaban bien. Pero él, como era padre responsable, su maná hizo lo que necesitaba hacer en ellos y los ayudó a atravesar el desierto. Él fue responsable. Pero lo triste fue que la mayoría de ellos le desagradaron en todo el camino. Entonces, ¿por qué digo que es espiritual? Mire qué dice, este fue el pasaje que he estado leyendo y me impresionó. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 12. Pero no voy a leer todos. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. ¿Sabe que esto era el pueblo de Israel? Y él me hizo pasar en derredor de ellos. O a otras versiones dice en medio de ellos. Y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí estaban muy secos. Esta es la palabra Hadesh. Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos hombres? Estaban tan secos. Él dice, y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Yo no sé, pero tú lo sabes. Y entonces, mire lo que hace Dios. Por eso digo, sé que la solución de estar seco es que venga el Espíritu, el aliento, el Ruach HaKodesh de Dios sobre nosotros y restaure esa parte espiritual. Porque si esa parte espiritual no está bien, se seca uno y no va a tener, porque se seca uno porque no tiene el deseo, el apetito de la palabra, el apetito de buscar al Señor, el apetito de congregarse. Porque es obvio que uno al congregarse viene a oír la palabra. Mire que sigue diciendo. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, mire qué tremendo, hermano, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Entonces entendí algo, hermano, que cuando en un lugar, sabemos si hemos entendido que el Espíritu mora ¿dónde? En los huesos. Sabemos entonces que ese lugar ya no tenía la parte espiritual, por eso se secó, pero quedó habilitado todavía el oír. Los huesos secos todavía tienen habilitado el oír. Y fíjese qué tremendo. Cuando usted va a un estudio que hicieron en los canadienses, querían verificar que si una persona estando en coma o a punto de morir, que ya inclusive no está consciente en sus sentidos físicos, si todavía escuchaba. Y lo probaron también con personas que estaban sanas. Entonces, por ejemplo, dijeron las mismas palabras para el que estaba falleciendo o que estaba casi inconsciente y el que estaba sano. Y cuando hicieron la prueba, ¿cómo se llama estos? Electroencefalogramas, creo que se llama. ¿Así se llama? Le hicieron eso. Y al sano respondía igual que como el que estaba muriéndose. O por decirlo así, el que estaba seco. Por eso la Biblia dice a los huesos secos,
Dile a los huesos secos, oíd. O sea que todavía oyen, pero tienen que responder. Pero claro, están secos porque no tuvieron una buena actitud. Pero les dice, huesos secos, oíd. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. O sea que el sentido del oír, a donde hubo espíritu, a donde hubo una vida espiritual, todavía está. Pero tiene que haber de parte de Dios algo. Entonces fíjense, leamos. Y miré y aquí había entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a esos huesos. He aquí haré entrar en vosotros. ¿Qué dice? Es lo primero. Para que viva, tiene que entrar otra vez la parte espiritual. Dice, haré entrar en vosotros espíritu. Y entonces, ¿qué dice? Y por ende, y viviréis. Y entonces, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne. O sea, en otras palabras, comienza a tomar forma de lo que ya se había perdido. Comienza a tomar forma. Haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Fíjese, como es espiritual y el agua es espiritual, porque era otro versículo que aunque lo entendía en cierto sentido, no lo entendía. Porque yo me hacía pregunta esta. La Biblia dice, déjeme verlo, y tal vez con esto voy a terminar porque ya se me fue el tiempo. Porque hay esperanza para un árbol cuando está cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces, o sea, se secaron en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua, porque es espiritual. O sea que si percibe el agua y los huesos responden al olor del agua, ni siquiera el agua, solo al olor del agua, lo que dice aquí es que reverdecerá. Y como una planta joven, echará renuevos. Porque note esto. Si no le echaron agua, ¿cómo va a reverdecer? ¿Cómo que solo al olor? ¿No se había preguntado eso? Porque la planta necesita agua, no el olor del agua. Pero aquí está hablando de un hombre que al olor de la palabra, al percibir la palabra, y si oye la palabra y la percibe y responde la parte espiritual, entonces comienza a darse el ciclo y va a reverdecer. Porque entonces ahora viene y la palabra cae y ahora se comienza a alimentar y comienza otra vez a transformarse, se comienza a activar. O sea, ¿qué hay que hacer? Activarnos. En la iglesia no podemos estar sin hacer nada, tenemos que activarnos. Porque yo no quisiera, hermano, y eso le hablaba a los diáconos. La Biblia dice, no dejes que otro tome tu corona. O sea, Dios me dio un lugar dentro de la grey, dentro del rebaño donde estoy, dentro del cuerpo donde estoy. Pero por no hacer mi función y negarme a hacer mi función y renunciar a hacer mi función, entonces dice, bueno, ya te di oportunidad, pero terminaste sentándote y terminaste quedándote seco y te secaste. El Señor trae a alguien más. Tremendo, hermano. Cuando la oportunidad es para nosotros. Pero aquí viene la esperanza, al olor del agua. Entonces lo que podemos ver, hermanos, es que sí es posible. Sí es posible esto. El Señor transforma sequedales en manantiales. No importa en la condición en la que esté una tierra. Si los huesos, porque hermano, por eso le preguntó a él, ¿esos huesos vivirán? No. Pero la palabra de Dios los hizo revivir. Y ahí empieza un proceso. Pero los huesos respondieron. Que Dios nos ayude, hermanos. Sabe que hoy quería seguir los temas que he dado, pero sentí en mi corazón que tenía. Es que me impresionó ese. Desde ayer vengo leyendo Ezequiel 37.
Y me impresionó, me impresionó. Digo, Señor, imagínense que el Señor diga huesos secos. Pero si están secos, ¿cómo van a oír? Porque todavía queda, aún en esa condición, un oír. Porque si oye, el Señor se va a encargar de hacer otra vez que agarre forma lo que estaba muerto. Padre Santo. Padre, Señor, ayúdanos. Nosotros somos huesos secos. Haznos oír tu palabra. Nosotros no solo queremos, Señor, gracias porque has sido un Padre responsable. Nos has mantenido, nos hemos mantenido en la iglesia, hemos congregado en la iglesia, hemos servido en diferentes áreas. Pero nosotros no queremos solamente tener nuestras vestiduras rejuvenecidas y nuestros pies sin hinchazón y nuestras sandalias recuperadas y con vida, sino queremos ser fieles, queremos ser obedientes, queremos ser, Señor, hombres y mujeres que te agraden, que te honren, Señor. Que no se cansen como pasó con esos hombres que se hastiaron del camino y terminaron menospreciando el maná. Terminaron pidiendo lo que no deberían de pedir. Y tú aún se los diste. Señor, no queremos nada de eso. Queremos una buena actitud en nuestro corazón. Señor, permítenos olfatear el agua y da la palabra. Señor, profetiza sobre esos huesos secos, que oigamos la palabra, que oigamos la palabra del cielo, Señor. Que al olor del agua el árbol reverdecerá. Señor, por favor, danos por favor ese olfato divino y permítenos oír, Señor. No nos permitas que nuestro oír desaparezca, que desaparezca nuestro olfato. No, Señor, sino que se mantenga activo nuestro oír y nuestro olfato, Señor, para oír tu palabra, para, Señor, olfatear el olor de tu palabra. Y, Señor, si estamos como esos huesos secos, restáuranos, Señor, restáuranos, Señor, porque es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad, no es de nadie más, Señor. Pero hoy clamamos, Señor, porque queremos que nuestros hijos sean renuevos bendecidos, renuevos plantíos de tuyo, Señor amado. Que nuestros hijos, Señor, se derrame el Espíritu sobre ellos de una manera sobrenatural, Señor. Por favor, clamamos, Señor, que conviertas los sequedales que hay en nuestra alma en manantiales, Señor, en lugares de honra, en lugares de fidelidad, en lugares que te honren, Señor. Que nuestro caminar sea un caminar de tu agrado. Señor, ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Llévanos con paz, llévanos.